esperado. Mis expectativas, gracias a Dios, Dios las fue cambiando desde antes de que me casara. Y yo crecí en un barrio más o menos como este. Yo crecí en el municipio de Chimalhuacán, que está hasta el otro cerro del otro lado de la ciudad. Y pues más o menos es un barrio así, parecido. Ahí vivía hasta que me casé. Y como decía Polo, bueno, pues Dios nos llamó primero, bueno, por mi parte, de una manera, en un camino diferente a las misiones, y a mi esposa, pues por otro lado, y fuimos sirviendo cada uno en diferentes áreas. Yo estuve trabajando más, pues aquí en la montaña de Hidalgo, en la sierra de Hidalgo, y haciendo algunos viajes a Oaxaca y todo. Y bueno, ya después, ya como dice Polo, pues un día, yo sin querer, tenemos una amiga en común, mi esposa y yo, y iban a hacer su despedida, que creo que se iba a ir a España, y pues yo fui, no, ahí, yo no, sí la conocía a Lolita, y pues era famosa ahí en el grupo de misiones, pero la verdad es que yo no pensé que ella iba a ser mi esposa. Yo fui a esa invitación, esta amiga me dijo, vamos, le dije, pues vamos, ¿no? Y yo llegué y la verdad es que no recuerdo a nadie de los que fue, ¿no? Que fue Juan José, que creo que fueron Polo y Laurita, y fueron varios. Yo la verdad pues andaba en otro rollo, y ya después cuando terminó pues tomaron una foto y salieron algunos amigos y yo salí ahí, ¿no? En esa foto. Entonces después ya de mucho tiempo ya volví a platicar con mi esposa. Yo iba a hacer un viaje a la India y ya tenía todo preparado para irme a largo plazo a la India, y tramité mi visa en la embajada y todo, ya estaba todo puesto, ¿no? Y después resulta que me negaron la visa, ¿no? Me dijeron, no es el tiempo. Bueno, para mí fue Dios diciendo, no es el tiempo. Yo dije, bueno, un amigo me estaba invitando a España a hacer un viaje corto, y le dije, bueno, pues ya me encerraron esta puerta. Le dije, pues voy, pero yo quería, pues no solo ir a España, sino quería ir a África. Y entonces yo empecé a orar, y un amigo me dijo, pues busca estos contactos, ¿no? Estos misioneros, háblale. Les hablé, bueno, les mandé mensaje a tres, de los tres, ni uno, ¿no? Entonces me acordé, dije, pues Lolita, ¿no? Ella estuvo en España, y le escribí así, hola Lolita, le platiqué mi proceso, mira, esto pasó así, así, quiero ver si puedo, me puedes contactar a alguien en España. Y me dijo, claro, yo estoy en Estados Unidos, regreso en abril, te escribo. Eso era más o menos a principios de marzo, y ya, para no hacerlo largo, la vi en abril. Cuando la vi, me acordé que yo había tenido un sueño con ella. Hasta ese momento me acordé, porque cuando yo había soñado con ella, yo estaba preparándome para ir a la India, y cuando desperté de ese sueño fue así de, nada que ver conmigo, Lolita está en España, yo voy a India, así se me olvidó. Y cuando la volví a ver, me acordé del sueño, y yo dije, Señor, ¿será ella la que tienes para mí? Y entonces empecé a orar. La primera vez que la vi solo era para un contacto, ¿no? No tenía ninguna intención. La segunda vez que la vi ya tenía todas las intenciones de invitarla a salir, de conocerla, y bueno, salimos 8 veces. Yo me fui a España, me fui a África, regresé, y cuando regresé el 7 de agosto, lo tengo bien presente, y ese día ella fue por mí al aeropuerto, mi sobrino fue por nosotros, fuimos a mi casa, comimos con mamá y todo, después yo la llevé a su casa, y ese día le pedí que si quería ser mi novia, y me dijo, ¿qué implica ser tu novia? Y le dije, pues que nos casemos. Y dijo, ok. Y yo le empecé a decir muchas cosas que ella había estado orando, que yo no sabía y que ella había estado orando. Y yo le respondí muchas cosas. Entonces cuando terminé de hablar me dijo, sí quiero ser tu novia. Y yo, bueno, ¿y cuándo nos casamos? Y nos casamos a los siguientes 5 meses. Y Dios proveyó todo y suplió todo. Pero bueno, no les vine a hablar de mí, solo quería hacerles un pequeño introducción. Pues Pablo empieza a hablar acerca de algunos puntos interesantes. Habla acerca de una pasada manera de vivir. Habla de un viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos, y dice que tenemos que despojarnos de esa pasada manera de vivir. Pero también habla de un espíritu de nuestra mente. Habla de un hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Y habla de este hombre nuevo que debe de renovarse. Es un hombre nuevo, pero debe de renovarse. ¿Ok? Entonces en el versículo 17, aquí mismo de Efesios 4, Pablo empieza a decir esto pues, digo y requiero en el Señor que ya no anden como los otros gentiles. ¿Cuánto tiempo tengo? Ok, gracias.
Dice, ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, ¿no? En otra versión, en la nueva Biblia viva, habla de que, dice, les digo e insto de parte del Señor, ¿no? Que ya no vivan como los paganos, que andan ciegos y confundidos, ¿no? Es una petición de Pablo, pero es una petición de Pablo de parte de Dios. Entonces, como sea que tú y yo lo entendamos, hermano, esto, si fue Pablo, si era Cristo hablando a través de Pablo, que yo creo que es eso, dice, yo les insto, yo les requiero que ya no anden como los gentiles, como vivíamos anteriormente, ya no anden así. Versículo 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, hoy, hermanos, Dios ha puesto algo en mi corazón, que Dios ha estado hablando a mi vida, hablar un poco acerca de nuestra mente, acerca de nuestra alma, acerca de nuestro espíritu, acerca de nuestra forma de vida, ¿sí? Entonces, Pablo habla del entendimiento que está entenebrecido, o sea, la mente está entenebrecida, y dice que estábamos ajenos a la vida de Dios por la ignorancia. La ignorancia es una situación que es un problema que afecta a nuestra nación, es un problema que afecta a nuestra sociedad, que afecta aún a la vida de la iglesia. Por la ignorancia, mucha gente, incluso cuando a veces nos para un policía, bueno, ustedes son del Estado de México, y ustedes saben que aquí casi no hay corrupción con los policías de tránsito, ni los estatales, ni nada, ¿no? Saben que tenemos una policía impecable. Bueno, estoy siendo sarcástico, ¿verdad? Pero muchas veces los policías nos paran y nos dicen cosas y de, oye, es que esto, oye, es que aquello, y nosotros así de, ¿ah, sí? No, por ejemplo, alguna vez a mí me pararon los que eran los tamarindos en la Ciudad de México hace muchos años, ¿no? Y me pararon y pues creo que me voló un semáforo o algo, ¿no? El punto es de que me pararon y a ver, yo, pues sí, pues dame la multa, ya lo reconozco, ¿no? Tengo prisa, me tengo que ir. No, mira, es que aparte tu tarjeta está vencida. Yo, ¿mi tarjeta está vencida? Sí, tu tarjeta está vencida. Y yo, no, pues ya, y me la aplicó, ¿no? Pues resulta que la tarjeta, en ese entonces no se vencían las tarjetas. Y por mi ignorancia, pues me la aplicó. Entonces, por la ignorancia, por cosas que no conocemos, entonces tenemos problemas a veces, hermanos. Por la dureza, luego dice, del corazón, ¿no? Entonces, hablando de nuestra mente, cuando nuestro entendimiento está entenebrecido, cuando tenemos ignorancia, esto afecta a nuestra mente. Luego en el versículo 19 dice, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, ¿no? Esto cuando habla acerca de la sensibilidad, habla de nuestra alma. Cuando la Biblia habla de corazón, habla del alma, ¿no? Porque el corazón, pues, es un órgano vital nada más, es un órgano que bombea sangre, que se encarga nada más de recibir la sangre y una vez que la oxigena, la vuelve a bombear a todo el sistema sanguíneo para que la sangre vaya y nos dé vida al cuerpo, y después la sangre regresa, ya no está oxigenada, va a los pulmones, se oxigena y otra vez vuelve a salir. Pero cuando la Biblia habla de corazón, habla de el alma, ¿sí? Hoy ahorita vamos a ver. Entonces, luego dice, se entregaron a la lascivia y a toda clase de impureza. Entonces, esto se refiere mucho se refiere a nuestro cuerpo, hermanos. Nosotros estamos constituidos de cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Nosotros, Pablo dice, ¿no?, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado, ahorita lo vamos a ver ese versículo, ¿no? Pero dice, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Espíritu, cuerpo y alma. Espíritu, cuerpo y alma, ¿no? Entonces, luego en el versículo 20 dice, mas vosotros, dice, no habéis aprendido así de Cristo. Así a Cristo, dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, Pablo nos habla de que tenemos, después viene el versículo 22, 23 y 24 que ya lo leímos, habla acerca de que tenemos que despojarnos de esa vieja manera de vivir. O sea, todos venimos de un trasfondo antes de Cristo. ¿Cómo vivíamos, hermanos? ¿Cuál era nuestra forma de vida? Tú lo sabes.
No, yo no conozco tu vida. Yo tengo un trasfondo, yo tenía una forma de vida. Para mí, mi religión no era el catolicismo. Yo salí de un trasfondo católico, sí, pero no era mi religión. Era católico pues por nombre y porque mis padres me la enseñaron, y íbamos a misa cada 8 días porque mi papá cuando éramos chiquitos pues nos llevaba, no quedaba de otra, ¿no? Pero ya cuando empezamos a crecer nos decía, vamos, y no, papá, hoy no quiero ir, hoy tengo flojera y tengo esto, y me decía, ándale, vamos, y después vamos por los tamales. Ah, bueno, papá, entonces así sí vamos por los tamales. Pero mi religión era el fútbol. Para mí mi religión era el fútbol. Yo desayunaba fútbol, comía fútbol, cenaba fútbol, jugaba fútbol, veía los partidos de fútbol y veía el resumen del resumen, y veía acción, y veía Deporte B, y veía el resumen de todos los resúmenes que había. Me los chutaba, aunque ya había visto el resultado. ¿Por qué? Pues porque era mi religión. Era donde yo ponía mis fuerzas, ¿no? Teníamos un equipo, no lo manejaba yo, pero casi yo era el segundo. Y yo era el que después de los fines de semana, los sábados, andar ahí en los bailes. Ahorita ya casi no sé si todavía lo hagan, pero antes cerraban las calles con los sonideros y ponían bocinas y se hacían los bailes. Y yo llegaba a los bailes y andábamos con una bandita, no con una palomilla, y llegábamos y nos peleábamos con otros y tomábamos y andábamos de borrachos. Y al otro día, como sea que fuera, a la hora que me durmiera, yo iba casa por casa a buscar a mis amigos. Chiflándoles, ¿no? Y ahí estaban, vámonos, y todos, ¿qué pasó? Ya vamos a jugar, no importa la hora que fuera, era jugar, porque el juego era mi ídolo, era lo que yo amaba. Entonces, cada uno tiene un trasfondo de lo que vivía y hacía. Entonces Pablo dice, tenemos que despojarnos de ese viejo hombre. ¿Por qué? Porque está viciado. ¿Por qué? Porque tiene deseos engañosos. Y ahora dice, bueno, ¿saben qué? Ahora tienen que renovar su mente, el espíritu de su mente, de un hombre nuevo que ha sido creado. Cuando llegamos a Cristo, hemos sido creados en Cristo como nuevas criaturas. Todo dice, lo viejo quedó atrás, ¿sí? Entonces, 1 Tesalonicenses 5:23, que ya les mencioné hace un momento, dice, y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si de repente hablo rápido, hermanos, díganme, porque a veces me acelero y empiezo a hablar bien rápido, y a veces ya no me entienden. Y mi esposa, nada más que hoy no está mi esposa, ¿no? Ya mi esposa me dice, bájale, porque te aceleras. Si hablo rápido me dicen, ¿no? Y no me voy a ofender. Entonces, tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Dice la palabra que Dios, el Dios de paz, nos santifique. Cuando Jesús nos dio vida nueva y cuando nos arrepentimos y creímos en Cristo, Él nos santificó, ¿no? La doctrina habla de que hay 2 tipos de santificación: la santificación posicional y la santificación progresiva. La posicional es de que cuando llego a Cristo, Él me santificó, me perdonó, me lavó, ya soy una nueva criatura. Si ese momento muero, al cielo directo, con todo y zapatos, dicen por ahí, ¿no? ¿Por mis buenas obras? No, por lo que hizo Jesús. Ya tengo una santificación posicional. Y luego viene la progresiva. Es decir, sobre mi vida cristiana, Dios va a ir santificando mi vida. Va a ir mostrando mi corazón. Va a ir revelando lo que hay en mí. ¿Para qué? Para que sea transformado, hermanos. Entonces, hablando del espíritu, el espíritu humano, todo ser humano tiene un espíritu. Es la parte interior de la naturaleza del hombre, y este espíritu es capaz de renovarse y de desarrollarse. El espíritu es el centro y fuente de la vida del hombre. El alma es dueña de esta vida y la usa por medio del cuerpo, que el cuerpo expresa la vida del alma, ¿sí? Entonces, cuando en el principio Dios creó al hombre, dice que sopló ese cuerpo inanimado, ese cuerpo que fue hecho de barro, sopló y se convirtió en un alma viviente, ¿sí? Entonces, el espíritu sobrevive a la muerte. El espíritu es inmortal, ¿lo sabían? No es eterno.
El que es eterno es Dios, pero el espíritu es inmortal. Cuando morimos, sea que estemos en Cristo o sin Cristo, vamos a seguir viviendo por la eternidad, sea con Cristo en una vida eterna o en el infierno en un castigo eterno. Entonces, Dios es eterno, nuestro espíritu es inmortal y el alma y el espíritu son inseparables. Están, si lo pudiéramos decir de una forma, están amalgamados, fundidos, el espíritu y el alma. Ahora, el espíritu es lo que distingue al hombre de todas las cosas creadas. ¿Los animales tienen espíritu, hermanos? No. Pues tienen alma, sí tienen alma, pero no tienen espíritu. ¿Las plantas tienen espíritu? No. Los seres humanos somos los únicos que tenemos espíritu. Entonces, el espíritu tiene vida humana y tiene inteligencia. El espíritu del hombre, cuando es habitado por el Espíritu de Dios, se convierte en un centro de adoración. Hoy nos volvimos un centro de adoración, de canciones, de alabanzas, de bendiciones y de servicio. ¿Ok? Entonces, ¿bien con el espíritu? ¿Sí? Ok, el alma. Esto nos va a llevar más y aquí es donde me voy a centrar un poco más. El punto, hermanos, es con el alma que lo que domina nuestra alma se convierte en un atributo de nuestro carácter. Por ejemplo, cuando somos orgullosos, se dice que tenemos un alma altiva. No voy a leer los varios versículos que tengo porque no me quiero detener mucho aquí. Pero, bueno, Proverbios 16, 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Cuando somos lo que domina en nuestra alma, hermanos, eso se desarrolla en un atributo de nuestro carácter. ¿Cómo es nuestro carácter, hermanos? ¿Somos egoístas? ¿Somos soberbios? ¿Somos enojones? ¿Somos altivos? No me digas, yo no te conozco y tú no me conoces a mí, pero sabes, sí tengo a alguien que me conoce y es Dios. Y ahora que me casé, tengo a una persona que me conoce mucho y es mi esposa. Mi familia me conoce también, claro, pero yo no puedo disimular, o hay veces que si disimulo, cuando disimulamos nuestra personalidad, hermanos, y estamos aparentando y tratando de, Pablo dice, no tienen una apariencia de piedad, disimulamos y podemos, aquí en la iglesia, hermano, es el lugar más fácil donde podemos aparentar ser cristianos. Aquí, porque nuestro idioma, nuestra lengua, tenemos una lengua religiosa ya cristiana. Amén, amén, gloria a Dios. Dios te bendiga, hermano. ¿No? ¿Cómo estás? En victoria, hermano. ¿No? No está mal, digo, pero el tema es la apariencia. ¿Cómo es nuestro carácter? Entonces, lo que domine nuestra alma se va a convertir en un atributo de nuestro carácter. Entonces, de acuerdo a las influencias que tuvimos desde nuestra infancia, voy a adelantar un poco aquí. Pregunta, ¿qué peca? ¿El alma o el cuerpo, hermanos? ¿El cuerpo? ¿Quién dice que peca el cuerpo? A ver, levante la mano. Jesús dijo: porque de la abundancia del corazón habla la boca y salen los malos pensamientos. De la abundancia del alma sale nuestro pecado, salen los adulterios, los homicidios, las fornicaciones y todo lo que dice Jesús. Se dice, viene del corazón, viene del alma. El cuerpo solo lo expresa. Entonces, quien peca es el alma, no peca el cuerpo obviamente que lo externa, lo hace, lo ejecuta, pero quien peca es el alma. Entonces, ¿cuáles son? Vamos a hablar algunas cosas. Por ejemplo, ¿por qué peca el alma ahora, hermanos? ¿Por qué peca nuestra alma? ¿O por qué pecamos? Por la naturaleza caída, primero. ¿Qué más? Porque queremos, y eso tiene que ver con nuestro temperamento, nuestros deseos, nuestros anhelos. ¿Por qué más? Por cada experiencia impregnada en el alma.
Exactamente, pecamos por tres cosas. Pecamos porque nacemos con una naturaleza caída y débil. Pecamos por nuestro temperamento, nuestro carácter, y pecamos por el medio en el cual se desarrolla una persona, ¿no? Por ejemplo, es donde crecimos aquí en este barrio. Díganme, ¿la gente es amable y linda y los vecinos son lo mejor que hay en esta colonia? No, la verdad es que no. Vivimos en un barrio popular donde la gente es brava, es agresiva, es lo que ustedes ya conocen. Ahora, cuando crecemos, viene algo que influye mucho. Influye primeramente en nuestra vida, nuestra familia, nuestros padres, nuestros hermanos. Influye mucho, y eso ahorita vamos a hablar un poco acerca del tema de los sentimientos, ¿no? Tenemos sentimientos o emociones, por ejemplo, o puede ser dos, ¿no? Bueno, tres. Una es de que tenemos sentimientos de inferioridad. Yo tuve sentimientos de inferioridad. Yo crecí como sintiéndome el más feo de todos los hombres, que no valía nada. O puede haber sentimientos de superioridad. De que yo me siento la última Pepsi del desierto y siento que soy el mejor y nadie me merece, ¿no? O sentimientos de que somos, ahí se me fue la palabra, ahorita se las digo, pero vamos. Entonces, por estas tres cosas peca el alma. Peca por el abuso de las facultades. Dios nos ha dado facultades, ahorita vamos a hablar de eso, ¿sí? Y eso es algo muy interesante que cuando yo lo empecé a ver, yo dije, Dios, ya es algo que me has mostrado durante mucho tiempo, pero me cuesta trabajo aterrizarlo, Señor, y verlo, ¿no? Jeremías 9, en el versículo 9, dice algo muy interesante. Dice, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Dice, ¿quién me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase? Porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco y no se fortalecieron para la verdad en la tierra. Porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Versículo 4 dice, guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza. Porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira. Se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño. Y dice, por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Así es. Fíjense, este es el reflejo de la humanidad. Ese es el reflejo del corazón, del alma de una persona. Calumniamos, mentimos, engañamos, actuamos perversamente, y eso es lo que domina el corazón del hombre antes de ser regenerado, ¿no? Jeremías también 9 dice que el corazón es engañoso. O sea, el alma es engañosa más que todas las cosas y perversa. Y Dios dice, ¿quién lo conocerá? Y él mismo responde, yo Jehová. Dice, no, ustedes no lo conocen, yo lo conozco. Pero recuerden, Dios nos revela lo que hay en nuestro corazón, ¿ok? Entonces, lo que controla o gobierna nuestra alma se vuelve un atributo de nuestro carácter, ¿sí? Entonces, Dios nos ha dado ahora, a través de nacer a una nueva vida, nos da una vida regenerada, nos regenera, ¿sí? Entonces, cuando las pasiones dominan al hombre y éste manifiesta un alma perversa, significa que la vida natural o el alma gobierna sobre nuestro espíritu. Dije nuestro espíritu. El hombre es presa de sus sentidos naturales y sus apetitos, y entonces es un hombre carnal, aunque esté en la iglesia. Entonces, cuando pasa esto, nuestro espíritu no ejerce dominio de nuestro ser y tenemos carencia de poder, del poder del espíritu, porque el espíritu viene a nuestro espíritu y viene a guiarnos y nos llena y empieza a querer manifestarse en nuestro corazón. Pero cuando nuestra alma gobierna nuestro carácter, entonces hay una lucha constante. Entonces, Dios nos santifica, ¿sí? Dios nos regenera,
Dios nos da su Espíritu Santo. Ahora, ¿qué pasa con nuestra alma? Nuestra alma, dice que, estaba leyendo que dice un hermano que usa el cuerpo para percibir el exterior por medio de los sentidos y se expresa por medio de los órganos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la naturaleza? Dice, la naturaleza humana nos permite observar que la vida es gobernada por el alma. ¿Cómo? Pues cuando somos gobernados por el enojo, por la codicia, por los resentimientos, hermano, ¿no? Hay gente que dice, no, pues es que yo así soy, ¿no? Y así me van a querer. Pues sí, así somos, hermanos, pero Dios no nos quiere así. Dios nos amó así. Más bien diría, Dios nos amó a pesar de ser nosotros así, pero nos trae y nos renueva y nos cambia, ¿no? Entonces, el alma en su composición dice que es un conjunto de facultades. Aquí es donde quiero ya empezar a entrar a algo interesante, hermanos. Nuestra alma es un conjunto de facultades, y si lo podemos decir de una forma, estas facultades son instintos, emociones, sentimientos, voluntad, temperamento y mente. ¿Ok? ¿Sí, hermanos? Ahora vamos al principio. Cuando Dios sopló vida en el hombre, nos dio un alma. Y en esta alma, hablando de los sentidos, son 5 sentidos importantes. El instinto de la conservación, el instinto de la adquisición, el instinto de la alimentación, el instinto de reproducción o el instinto sexual, el instinto de dominio o de gobierno. ¿Sí? Ok, entonces hablando del instinto de la conservación, ¿a qué se refiere? Nos advierte del peligro. Nos advierte o nos capacita para cuidarnos y protegernos. ¿Ok? El instinto de adquisición es algo que nos lleva a adquirir aquello que nos es necesario para la existencia y subsistencia. ¿Ok? El instinto de alimentación busca la comida, bebida, satisfacer nuestra hambre, que es algo natural. ¿Ok? ¿Estamos ahí? El instinto de reproducción o el instinto sexual, eso se vive dentro de la plenitud del matrimonio, hermanos. No fuera del matrimonio, dentro del matrimonio, y también habla para la preservación de la raza o para la multiplicación. El dominio gobierno habla de mantener el orden y la paz. Entonces Dios puso ese instinto en el alma cuando fue creada. Pero ¿qué pasó cuando vino la caída, hermanos? Se distorsionaron, se dañaron, se degeneraron, hermanos. Ay, no, es que yo no soy un degenerado. Nuestra alma se degeneró. Y entonces instinto de conservación que nos advierte del peligro y nos capacita para cuidarnos y protegernos, ahora va a velar y proteger para desarrollar actitudes de superioridad, de arrogancia, de yo soy mejor que tú, de mira, ahora tengo este nuevo carro, mira mi nuevo celular, yo soy mejor que tú. Se dañó este instinto de conservación. Y entonces luego, el instinto de adquisición nos lleva a adquirir lo que necesitamos para la existencia, hermanos, y para la subsistencia. Pero por la caída ahora nos volvimos codiciosos, avariciosos. Queremos poseer, queremos conquistar. Ahora el problema, ¿no? Dice, ¿cómo conseguimos las cosas, hermanos? Por eso hay un boom en el tema del narcotráfico en nuestro país. Sobre todo con los jóvenes, con los adolescentes, con niños que desde la escuela le están diciendo, ¿qué quieres ser? Quiero ser narco. ¿Por qué? Porque ven que los carros, las mujeres, las fiestas, el sexo, todo esto, los artistas, todo eso, ¿no? ¿Y cómo lo quieren conseguir? Rápido y fácil. Y quieren tener y tener y tener, porque ese instinto que Dios puso es para que podamos tener lo que necesitamos, hermanos. Y no me voy a ir muy lejos, hermanos. ¿Qué pasa cuando hay personas que a veces están en depresión? Comprar, y no lo necesitamos, hermanos. Ese es un problema que está en nuestro corazón, que está en nuestra alma. El instinto de alimentación. Pues buscamos satisfacer nuestra hambre, nuestra sed, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya me está dando sed, entonces pues me doy un traguito de agua y satisfice mi necesidad. Pero ¿qué pasa con la caída?
Ahora, que se dañó y se desarrollaron excesos, adicciones, glotonería. Se dañó el sentido original. ¿Qué pasa con el instinto de reproducción o sexual que se debe de vivir en el matrimonio? Bueno, por el daño, por la caída, ahora lo que es puro se ha distorsionado. ¿Y qué ha pasado en la homosexualidad, lesbianismo, pornografía, masturbación? El hombre es inmoral. ¿Qué pasa con el instinto del dominio y del gobierno que era para mantener la paz? Hay un orden de autoridad en la creación, hermanos. ¿Quién está en primer orden? Dios, Jesús, el hombre, la mujer. Hermanos, esto no es para humillación, es orden. Dios, el hombre, nosotros, que Dios nos ha puesto por cabeza, no elegimos ser cabeza. Dios, es su diseño de Dios. O sea que cuando una mujer viene y dice, ¿sabes qué? Y agarra todas las ideas tan fuertes que están de feminismo, hermanos. Es tan fuerte. No, pues es que esas son ideas arcaicas. Y mira, esto es un orden, es un principio de Dios, hermanos. Cuando ustedes se sujetan al hombre, hermanas que están casadas o las que se van a casar, no se están sujetando a nosotros, se están sujetando a la autoridad de Dios. O sea, cuando una mujer va en contra de la autoridad del hombre, no está en contra de la autoridad mía, está en contra de la autoridad de Dios. Y ahí hay un problema. Entonces, con el daño que provocó esta autoridad, este daño a la autoridad, machismo, feminismo, patriarcado, matriarcado. Desde lo individual, hermanos, hasta lo colectivo. Por eso existen tiranos. Por eso han existido a lo largo de la historia reyes que han abusado de esta autoridad y todavía al día de hoy hay hay gobernantes que se han levantado y quieren tener el poder, gobernantes, presidentes municipales. En esta nación y en todo el mundo ha habido tiranos que han abusado de esta autoridad. Es el abuso de las facultades, hermano. El abuso de las facultades. Entonces, por la caída se desnaturalizaron estos instintos, se dañaron, están desordenados. Por eso hay abuso. Entonces, estas influencias que hemos tenido, estas influencias externas, han dañado nuestra mente, nuestra alma, la han deformado. De por sí veníamos ya con un daño en la caída, ya estaba dañada nuestra alma, nuestro ser. Y entonces, para toda degeneración, hermanos, hay una regeneración y una restauración. Entonces, el alma, como dijimos, en su conjunto de facultades hablamos de instintos. Ahora vamos a hablar de emociones y sentimientos. Romanos 12:3 dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cómo debemos de sentirnos nosotros, hermanos? Dice, debo de pensar de mí con cordura. No debo de tener un concepto más alto, ni porque esté aquí enfrente, ni porque hoy son los misioneros, ¿no? Y de repente ha habido un problema en eso, porque cuando hablan de gente que sirve, pastores, misioneros, ¿no? Y de repente se paran enfrente, la gente lo ve así como, el ungido de Jehová. Quiero tocarte para... ¿Saben? Un día yo fui a un congreso de varones. A mí me gustan los congresos. Pero ya nos habían dicho acerca de una persona que no voy a decir el nombre porque creo que estamos en vivo para no quemarlos. Pero, ¿saben? Empezó a predicar y empezó muy bien. Y como a media predicación empezó a hablar de la unción de Dios que tenía sobre él, ¿no? Y entonces empezó y se metió entre la gente y llegó y le dijo, tócame, ¿no? Y lo tocó y empezó. Y llegó y tócame. Y yo así de, ¿qué le pasa? ¿No? O sea, empezó a sentirse, pues sí, que Dios está en nuestros corazones, pero hermanos, somos iguales. Hombre o mujer, hermanos, somos iguales.
Si Dios nos ha dado una posición a los hombres como cabeza y a las mujeres como ayuda idónea, es por función, hermanos, no es por posición, porque dice que en Cristo ya no hay griego ni judío, ya no hay hombre o mujer, ya no hay esclavo o libre, todos somos iguales. Así que valemos lo mismo, hermanos. Entonces, ¿qué pasa cuando yo me empiezo a sentir superior que los demás? ¿Por qué? Porque viene un problema de atrás, desde cuando nos criaron nuestros padres. ¿Saben? Yo le doy gracias a Dios, aun cuando en nuestra familia nunca nos faltó de comida, nunca. Pero ¿saben? Sí tuvimos muchas carencias económicas. Pero yo le doy gracias a Dios por eso. Porque me ha enseñado a valorar lo que mis padres hicieron por mí, cómo trabajaron, aunque hubo otra cosa ahí que dañó mi corazón en el sentido de que mis padres pues iban a trabajar y yo iba a los festivales de la primaria, del Día de las Madres y pues que el regalito que hacíamos ahí, y de repente pues llegaban las mamás de mis demás compañeros, ¿no? Y yo la mayoría de las veces regresaba a mi casa con mi regalo, porque mi mamá no iba y eso dañó mi corazón, pero no generó odio. Generó una herida que tenía yo en mi corazón y después Dios la fue trabajando, sanando y yo le pedí perdón a mi mamá y la perdoné, igual a otros rollos con mi papá, ¿no? Hay muchas cosas que yo les podría decir, pero yo crecí con un sentimiento de inferioridad. Yo sentía que, como les dije hace un momento, no valía nada, yo me sentía feo. Hoy no me siento ni el más guapo ni nada, me siento bien, hermanos, conmigo mismo, me siento bien. Y no siento que soy la última coca del desierto, ni el que trae el eslabón perdido. No, hermanos, soy un siervo de Dios, soy un hijo de Dios, igual que ustedes. Valgo lo mismo que ustedes. Entonces, el otro sentimiento, entonces es de superioridad, de inferioridad o de inutilidad. ¿No? Y a veces nos sentimos así como nos damos nuestros, ay, pobrecito de mí, no. Sí, yo soy el peor de todos los más pecadores y nos damos a papachito. Son extremos, hermanos. Entonces, hablando de las emociones, por ejemplo, el temor, hablamos hace un momento del instinto, es parte del instinto de conservación, ¿sí? O sea, nos sirve, nos mantiene alerta, nos ayuda a cuidarnos, a tomar precauciones cuando manejo, cuando voy en la calle. Vivo con ese temor, vamos a decirlo, en el sentido de conservación. Pero una cosa es el temor y otra cosa es el miedo. Otra cosa es el pánico. Otra cosa son las fobias. Ha habido después de la pandemia mientras de la pandemia hubo un problema muy fuerte que vino a la mente de mucha gente. Así es. Mucha gente empezó a sufrir de ansiedad. De mucha ansiedad. Y la mayoría de los problemas de ansiedad, hermano, solo son en la mente. Creo que sí hay gente que ocupa ir con un doctor y que le digan, un médico, pero creo que del 90% o tal vez el 99% de las personas que tienen ansiedad es mental. Porque de aquí se empieza a generar todo. Ahora, por eso aclaré. Yo creo que sí hay personas que necesitan ir con médicos, hermanos, y atenderse, pero yo creo que no son todos. Entonces, por eso vienen las fobias. Las fobias son miedos irracionales. Por eso viene el rencor, los sentimientos, los odios, la amargura, el rechazo que se ha arraigado en nuestra alma. Y cuando está eso en nuestra alma, hermanos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero tenemos que detectar qué hay en mi vida, qué hay en mi alma, qué hay en mis emociones o sentimientos. Tengo que admitirlo y tengo que corregirlo. No puedo vivir pensando que un día va a venir Dios como una varita mágica y ¡pum! Ya. ¿Saben yo qué he visto? Yo tengo 27 años en el Señor y no lo digo porque digan, wow, no, hermanos, no. Tengo 27 años en el Señor y en esos 27 años yo he visto cuando Dios ha transformado vidas, ¿saben? He visto excepciones de que han sido transformadas así, ¡pum! Cambios tan radicales que dices, wow, pero son las excepciones. He visto más como lo he hecho en mi vida. 27 años en la que Dios sigue transformándome, cambiándome, renovándome, revelándome mi corazón para que digas, hey, tienes esto, necesitas trabajar.
Necesitas ser disciplinado. Necesitas entrar en disciplina espiritual, disciplinas espirituales. Y ahorita vamos a ver ese punto. Ahora, entonces, siguiente punto, la voluntad, hermanos. La voluntad. Somos dueños de nuestra voluntad. Hoy en el estudio el pastor estuvo diciendo: nadie me puede obligar ni forzar a hacer algo que yo no quiero. Donde yo pongo mi afecto, donde yo pongo mi voluntad, es lo que voy a hacer. Yo soy dueño de mi voluntad, hermanos. Aunque esté aún rendida al pecado y el pecado me guíe, estoy haciéndolo por lo que dijo hace rato uno de sus hermanos: porque yo quiero, por la concupiscencia que hay en mí. Entonces, soy dueño de mi voluntad. Pregunta: ¿Dios quiere controlar nuestra voluntad o guiar nuestra voluntad? Hermanos, espero que a nadie se ofenda lo que voy a decir. Dios no controla. Dios guía. Quien controla son los tiranos. Quien controla son los gobiernos tiranos, las personas tiranas. Quien quieren tener el control, y Dios no es un tirano. Dios es un Padre bueno que guía y que nos quiere guiar. Entonces, en la humanidad hay dos problemas: pasividad y rebeldía. Nuestra naturaleza es rebelde y es pasiva, ¿no? Por eso Jesús dice que cuando paseaba en las aldeas en Lucas 13, en el versículo 22, dice que él pasaba, Jesús, por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y esforzaos, hermanos, esa palabra en el griego es la misma palabra que Pablo usa cuando dice en 1 Corintios 9:25: todo aquel que lucha o que se esfuerza, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Somos pasivos, hermanos. Somos rebeldes. No nos gusta leer la Biblia. No nos gusta orar. Es nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo hombre no desea orar, no desea, ¿no? John Piper en un libro habla cuando no deseo a Dios. No deseamos a Dios, no lo anhelamos, no lo queremos. Por eso Jesús dice: esfuércense, hermanos, esfuércense. Necesitamos, y el esfuerzo es ir más allá de nuestras fuerzas. Es cuando ya llego al límite, ¿no? Mi ejemplo más claro es cuando voy al gimnasio. Antes iba al gimnasio, hermanos, ahorita ya no voy. Pero cuando iba, y me acuerdo que yo llegaba el primer día, ¿no? Y no me acuerdo quién lo dijo, si lo dijo Polo, quién dijo hace ratito acerca de, no, pues en un día ya queremos ver resultados, ¿no? Y ya levanto 20 kilos, ahí está, ¿no? Y luego le pongo 25, no, sí puedo, 30, no, ahí estoy, ¿no? Y al otro día ya no puedo ni mover mis brazos, ¿verdad? Pero cuando llego al esfuerzo es cuando ya llego a un límite de, ok, aguanto 40 kilos. Es un ejemplo, ¿no? Ya ni me acuerdo cuánto cargaba. Pero llego ahí y entonces empiezo a hacer, ¿no? Esta me fue el nombre. Series, ¿no? Series. Y empiezo a hacer series de 5, series de 10, ¿no? Y ya estoy ahí. Y ya cuando llega a un punto donde ya no aguanto, ok, me voy a esforzar y le voy a agregar otro kilo o otros 5 kilos. Y donde ya no aguanto es donde me estoy esforzando por hacer lo que ya no puedo y que Dios me da la gracia para poder hacer. Entonces Jesús dice: esfuércense. ¿Por qué, hermanos? Porque somos pasivos, somos flojos, somos descuidados. Entonces, esta palabra de esforzaos habla de luchar, como uno que participa en una intensa competencia atlética o combate en una guerra. Ese es el esfuerzo. Esforzarnos es sacar algo, fuerzas de donde ya no tenemos, pero Dios nos la da. Pero también implica que nosotros tenemos que hacer algo, hermanos. Tercer punto, nuestro temperamento, hermanos. Todos tenemos un temperamento. Estaba leyendo que decía un hermano que el temperamento es el resultado de la combinación de rasgos congénitos que en forma subsecuente afectan el comportamiento del hombre. Rasgos en base a la genética, nacionalidad, raza, sexo y otros factores hereditarios que son transmitidos a través de nuestros padres.
cómo es nuestro temperamento. Mi papá era una persona con mucha ira. Él fue militar y era muy gritón. Y gritaba y decía groserías y explotaba. Y era sumamente celoso con mi madre. Y a nosotros nos tocó ver cuando la llegó a golpear y a lastimar por sus celos. Y mi mamá iba a trabajar nada más. Y saben, un día me di cuenta que yo era igual que mi padre, sobre todo en los celos. Y un día, antes de conocer a mi esposa y incluso de alguna relación de amistad con ella, intenté una relación con una chica. Y ella vivía en otro estado de la República. Y fuimos con un equipo a hacer un viaje de misiones y muy padre y todo. Y ya un día pues dije, pues le voy a entrar, ¿no? Y ya empecé a hacer ahí mis pininos y todo. Y pues primero me dijo que sí, ¿no? Sí, vale, órale pues. Y no éramos novios, solamente era así como estábamos en pláticas Y entonces ella empezó a subir cosas en Facebook y puso una foto con otro hombre, ¿no? Y yo así de, ¿cómo, no? Para mí, pues no era normal que si hay una relación o hay un deseo, pues que pongan la foto. Yo así de, ¿pero por qué hiciste eso, no? Y yo ahí con mis celos al máximo. Y entonces un día me dijo, ¿sabes qué? Porque no fue la única, ¿no? Tuve muchas escenas de celos. Y me dijo, ¿sabes qué? No, ya no quiero nada contigo. ¿Por qué? Pues porque eres muy celoso, yo no quiero vivir con hombres celosos. Le dije, ok. Le dije, ¿sabes qué? Sí reconozco que lo soy. Voy a trabajar en eso. Te lo prometo que voy a trabajar, voy con Dios y voy a trabajar con eso porque yo no quiero ser así. Y me dijo, no. Le dije, ¿segura? Sí. Ah, bueno, bye. Y yo pues era muy radical y a veces soy muy radical en ciertas cosas. Le dije, órale, pues ¿estás segura? Sí. Yo no te voy a rogar, ni te voy a buscar ni nada. ¿Estás segura? Sí, órale. Y tal cual lo hice. Tal cual fui con el Señor y empecé, Señor, tengo este problema. Soy muy celoso y yo no quiero ser así. Yo no quiero que el día que me case y venga mi esposa, no quiero ser así, Señor. Ayúdame, ya está identificado este problema. Lo estoy reconociendo, Dios. Ok, trabaja con eso también. Y cuando la primera vez que salí con mi esposa, fuimos a un viaje misionero, que todavía no era mi esposa, ya éramos novios, ya estábamos comprometidos, fuimos a Chiapas. Y por situaciones fuimos en una camioneta con varios hermanos, íbamos a una comunidad y luego a otra. Y en el camino, pues resulta que a mi esposa le tocó, pues los hermanos muy amables, las hermanas muy amables, dijeron, pues vete enfrente, hermana, para que vayas cómoda. Yo, sí, amor, vete enfrente, ¿no? Y ahí se fue enfrente, yo iba atrás. Y saben, en mi mente empezaron a venir. ¿Quién sabe qué le está diciendo? Mira, esto, el otro, y mis celos. Y le hice una escena de celos a mi esposa. Bueno, no era mi esposa, era mi novia. Y empezamos a hablar. Y me acordó Dios, tienes un problema. Y yo le dije, ¿sabes qué? Estoy así, pero tengo un problema. Y no quiero esto. Y saben, esa fue la única, gracias a Dios, única vez que he celado a mi esposa. Porque Dios ha trabajado en mi corazón. Y porque yo he tenido que venir y reconocer y decirle, Dios, tengo este problema. Entonces nuestro carácter ha sido formado en base, tenemos muchas cosas por nuestros padres, tenemos muchas cosas por nuestros hermanos, por nuestros amigos. Se ha moldeado nuestro temperamento y somos de una forma. Pero no se vale decir, pues así soy, y si me quieren, pues ahí. No se vale, hermanos. Una de las cosas que yo he visto, hermanos, miren, aunque dicen, es que ese es de lo peor. Sí, hermanos, cualquier persona puede ser regenerada, puede ser transformada, puede ser redimida. Cualquier persona, no importa lo que sea. El punto es que nosotros vengamos y rindamos la voluntad. Aquí estoy, Señor. Esta es mi forma de ser. No la quiero, Padre. Cámbiame. Ayúdame. Tengo esto. Ayúdame en estas situaciones. Entonces, nuestro carácter es el resultado de nuestro temperamento que ha sido modificado por la formación que recibimos en nuestra infancia, por la educación, por las actitudes, por las creencias, por los principios y por lo que nos motiva, hermanos. Entonces, por último, nuestra mente, hermanos, es el campo de batalla. Aquí es donde tenemos nuestras luchas más fuertes, hermanos.
Dice que el 1% de lo que influye afuera, 1% nos afecta en nuestras tomas de decisiones, pero el 99% es determinado por lo que pensamos o lo que determinamos en nuestra mente. Por eso no recuerdo, no me acuerdo si está en Jueces, que dice que el hombre es... se me fue no, olviden, corten eso. Pero somos lo que pensamos. Romanos 12, versículo 2, van a verla en la versión, en la Reina Valera. Romanos 2 dice: no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La versión Dios habla hoy me gusta mucho cómo lo dice. Dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Cambien su manera de pensar. Si cambiamos nuestra manera de pensar, vamos a cambiar nuestra manera de vivir. Cuando Dios empezó a trabajar, desde cuando yo llegué al Señor, una de las cosas, cuando yo tenía 12 años, 13 años más o menos, yo fui el menor de mis 5 hermanos, yo soy el más pequeño. Y yo era llorón por todo, hermanos, lloraba por todo. Y cuando llegaba a la primaria, casi siempre fui de los más enanos. Y cuando digo los más enanos, de verdad me refiero a que fui de los más enanos. En mi salón iban monstruos. No, yo no sé por qué estaban ahí, pero estaban más grandes. Y en la secundaria también. Entonces, ¿qué pasa? Ahora ya le pusieron, le llaman bullying, ¿no? De verdad yo sufrí mucho en mi primaria y secundaria, mucha humillación. Me pusieron apodos, me hacían burlas, muchas cosas. Entonces yo crecí con un sentido de inferioridad y muchas cosas se combinaron. Pero cuando yo llegué a los 12, 13 años, ¿no? Yo era muy enamoradizo, ¿no? Siempre desde niño fui muy precoz. Y me gustaba una niña de la primaria y pues ya quería ir a declararle mi amor. Pero por mis miedos, no lo hacía, ¿no? Entonces, en la secundaria, ya cuando, yo no sé cómo, pero una de mis compañeras se enteró que me gustaba otra, dijo: no, yo te ayudo y no sé qué, ¿no? Bueno, me hizo, cuando había como postales, ¿no? Que Rosita Fresita y no, y esas cosas ahí que había, ¿no? Y entonces ella le puso: te amo, te amo, te amo. Llegó la tarjeta de te amo, ¿no? Y al final mi nombre, y yo: no se la des. No, sí, para que. Bueno, fue y se la dio. ¿Y qué creen que pasó? Me batearon. Claro, me batearon. Entonces, sufrí, ¿no? En mis cosas de adolescente. Y lloraba, ¿no? Y llegaba uno de mis compañeros que era el guapo del salón. ¿Qué te pasó? Y él ya sabía: no te preocupes, yo no le voy a hablar para que voy a ser solidario contigo. Ya saben, ¿no? Tonterías, pero bueno. Mi corazón lloraba. Y cuando tenía 12, 13 años, yo decidí: no más lágrimas. Yo dije: no más lágrimas. Y entonces cuando pasaba una situación empezaba, ¿no? Venía aquí y me lo trataba y le hacía el nudo y ¡no! Y así fui 1 año, 2 años, 8 años. Y a los 20 años más o menos que me empezaron a hablar el evangelio, 1 año más o menos me compartieron. A los 21 años ya yo llego a la iglesia. Y bueno, Dios me tocó ese día porque yo no iba a la iglesia porque mi ídolo era el fútbol. Ese día Dios hizo todo, que es una historia larga, ya no tengo tiempo para contárselas, pero ese día Dios me tocó, pero no lloré, pero sí me tocó, me convenció. ¿Cómo? No lo sé, pero ese día yo salí antes de que acabara el servicio, fui a buscar al dueño del equipo y le dije: ya no cuentes conmigo. ¿Ya no vas a jugar? No, ya no voy a jugar. ¿Por qué? No sé, pero ya no voy a jugar los domingos. Y desde ese día empecé a asistir a la iglesia. Y entonces yo estaba en la iglesia y veía en la alabanza que igual como dice Pablo, ¿no? De repente se ponían a danzar y yo así de: ¿qué le pasa a esta gente, no? ¿Por qué saltan, no? Y bueno, cosas raras que para uno es muy raro. Pero después ya veía a la gente cuando entraba a la adoración, ¿no? Llegaban y levantaban las manos y empezaban a llorar y yo los veía y yo decía: Dios, yo quiero llorar, yo necesito sacar todo lo que tantos años tenía. Y yo levantaba las manos, ¿no? Y nada, no pasaba nada, hermanos. Pasó 1 año,
Pasaron 2 años y Dios fue preparando mi corazón. Dice la Biblia que Él es como un martillo. Y empezó a golpear con mucho amor, hermanos. Paz. Y entonces un día fuimos a un campamento en Miacatlán, y un campamento de la familia, y estábamos todos, ¿no? Y el día de una de las noches que estaban predicando, empezó a hablar el hermano Isaías. Empezó a decir: aquí yo iré delante de ti, quebrantaré cerrojos y puertas de hierro haré pedazos, ¿no? Y esa palabra todavía la tengo ahí en mi corazón y en mi mente, y me acuerdo. Y ese día me acuerdo que ya estaba desesperado. Dios, yo quiero, porque veía que la gente lloraba y todo, ¿no? ¡Pum! Vino. Me golpeó en mi corazón con tanto amor que me quebró el corazón. Y empecé a llorar. Y me parecía Magdalena, estaba ahí llorando, y me postré y me quedé como 1 hora ahí, hermanos. Lo bueno es que había otro hermano que estaba igual que yo, que todos se fueron y nada más nos quedamos 2 con los que nos oraban por nosotros, y sanó. Se fue tocando y fue quebrantando y fue trayendo dice: aquí yo voy a traer sanidad y medicina, y te voy a revelar abundancia de verdad. Voy a traer sanidad, voy a poner ese bálsamo en tu corazón. Y ha ido sanando y sanando, hermanos. Y llevo más de 20 años. Y Dios sigue sanando, hermanos. Y Dios sigue hablando. Cambien su manera de pensar. Valemos, hermano. Valemos porque somos hijos de Dios. Cambien su manera. Las influencias que tenemos necesitamos cambiarlas. Entonces, ¿cómo están tus facultades, hermano? ¿Cómo están tus instintos? ¿Cómo están tus emociones? ¿Cómo están tus sentimientos? ¿Cómo está tu voluntad? ¿Cómo está tu temperamento? ¿Cómo está tu mente? ¿Están dañadas? Las mías estaban muy dañadas, hermanos. Muy dañadas. Pero Él ha ido sanando. Entonces, cuando en medio de todo lo que vivimos hemos generado costumbres, hemos generado hábitos, y estos hábitos se han generado ya para toda la vida. Pero estos se pueden corregir. Si son sometidos a disciplinas espirituales. Viene una regeneración. Entonces recuerdan, llegamos a una degeneración. Viene una regeneración y luego viene una restauración. Y esto puede hacer a través de algunas disciplinas espirituales. Nuestra oración diaria, lectura y meditación de la palabra diaria, estudio teológico. Dios nunca nos mandó que leyéramos la Biblia, hermanos. Dios mandó que escudriñemos la palabra y que meditáramos en esta palabra día y noche, profundamente. Nuestro discipulado en células, la consejería, congregarnos como lo estamos haciendo hoy, nuestra mayordomía económica, manejo de las finanzas y, por último, nuestro servicio en la iglesia, hermanos. La corrección es de dentro hacia afuera. Las influencias son de afuera hacia adentro. Lo externo daña, pero lo interno corrige. Podemos cambiar lo dañado con estas disciplinas espirituales. Podemos ir y orar, identificar, ser humildes, hermanos, ser humildes y ser honestos con nosotros mismos. No, hay veces cuando está en un lugar, ahí hay alguien que está predicando, ¿no? Y le dice: dile al de al lado, esto es para ti. Ahora tú no se lo digas. Dite a ti mismo, esto es para mí. Tenemos que ser honestos, hermanos, honestos con nosotros mismos. Yo no puedo ver las cosas que tiene mi esposa, yo tengo que ver lo que hay en mi corazón. Alguna vez tengo una amiga todavía, pero tenemos una amistad de hace muchos años y salimos, y muy padre, una buena relación. Pero ¿saben? Cuando nos enojábamos, de verdad me hacía enojar a mí, ¿no? Y me hacía sacar lo peor de mí. ¿Y qué creen? No era ella. Dios la estaba usando para que saliera lo peor de mí. Porque cuando explotamos y sacamos cosas feas, no es la gente, hermanos. No es que mis hijos, no es que mi esposo, no es que mi jefe, no es que en el trabajo, no es que en el transporte, no es que se me metieron bien feo manejando. No, hermanos, es lo que hay en mi corazón.
lo que hay en mi alma, que como está dañada, está manifestando cosas. Ahora el punto no es que salga, porque a veces nos avergonzamos y no somos honestos. Y no, pues es que en la iglesia que vean que yo pues soy el más espiritual y yo soy bien lindo y bien bueno. Pero cuando llego a la casa, hermanos, si fuéramos a la casa de todos y preguntáramos al papá, a la mamá, al esposo, a la esposa, oye, ¿cómo es tu esposo? Y el esposo está ido, dile cómo soy, pero dile. Si fuéramos honestos, hermana, hermano, díganos cómo es. No tome en cuenta a su esposo o a su esposa. Y si tuviera la confianza y el valor y la honestidad de decir, ¿sabe qué, pastor, hermano, hermana? Mi esposa, mi esposo es esto, y es esto, y es esto. Y no para evidenciarlos, hermanos. Porque cuando Dios nos mueve las situaciones para que salga lo que hay en nuestro corazón, no es para vergüenza, no es para exponernos, es para transformarnos, es para cambiarnos. No es para que digan, pues es que tú eres esto, así que ya te desecho. Dios no nos desecha. Si nos amó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, podridos, ahí muertos, y nos amó estando así, ahora que estamos en Él, ¿cuánto más va a seguir amando nuestra vida y va a seguir transformando nuestro corazón? Entonces, este proceso, hermanos, es en base a de disciplinas para regenerar, para recrear, para restaurar y para volver al original. Para que cuando veamos las cosas que hay en nuestro corazón, pregúntate, hermano. Entonces, el alma que peca porque están dañadas sus facultades. Entonces hay un daño que es la degeneración, hay un proceso que es la regeneración y hay un resultado que es la restauración. Entonces, seguimos pecando porque no estamos atendiendo estos aspectos. Seguimos pecando porque no estamos viendo y poniendo atención a cómo está nuestro corazón. Entonces debemos atender nuestro carácter, debemos atender nuestro temperamento, debemos atender las cosas, cómo reaccionamos. Ezequiel 11:19, y ahora sí, voy a terminar casi. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Voy a poner un espíritu nuevo, ¿no? Y cuando veíamos, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente. Vístanse del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Entonces tengo que detectar, hermanos, tengo que ser humilde y honesto conmigo mismo. Tengo que admitir mi condición y tengo que corregir. Tengo que renovar el espíritu de mi mente y revestirme del nuevo hombre. Esta es una práctica diaria y deliberada, intencionada. Es algo que yo tengo que buscar hacer. Debo poner mi voluntad para hacerlo. Entonces la mente, hermanos, no se renueva por ayunar. La mente no se renueva por adorar, sino por el contacto permanente con la palabra. Y esto es así porque la palabra tiene otro nivel y dimensión. Hermanos, para terminar, ¿qué es la vida cristiana? ¿Qué es la vida cristiana? ¿Venir a la iglesia? Ajá. ¿Servir es la vida cristiana? Es parte, pero no es todo. La vida cristiana, hermanos, es un proceso. Es una oportunidad diaria para seguir adelante. Ok, nos equivocamos, sí. Pide perdón. Ve con Dios, pide perdón. Sigue adelante. Tengo este carácter que ni mi esposa ni nadie me aguanta. Ok, reconócelo. Sé humilde. Ven con Dios. Dile, Señor, aquí tengo esto. Y Dios dice, esfuérzate.
yo te he dado mi gracia, yo te he dado mi espíritu, yo estoy contigo todos los días, no te he desechado, no te voy a desechar. Su bondad, su amor, su gracia es constante, hermanos. Así que sigan adelante, hermanos. Nadie ha sido desechado, nadie ha sido rechazado. El corazón del Padre está ardiente, latente por nosotros, porque lo sigamos conociendo, porque Él nos revele cada vez más de su verdad, de su carácter, de su persona. Porque cuando yo conozco más a Dios, la vida cuando la enfrento, saben, hermanos, no es que sea más fácil, pero yo sé quién es Él y yo sé quién soy yo en Él. Así que, hermanos, cierren sus ojos un momento. Pues Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres el que hace las cosas, Señor. Tú eres el que nos habla, tú eres el que nos revela la condición de nuestro corazón. Señor, que todos los que estamos aquí, tu iglesia, Señor, podamos ser honestos con nosotros mismos